Y Eco le respondía: ay, hola, yo soy Cristina Hernández y hoy te quiero leer un poquito de mitología. No voy a narrar esta historia con la voz de Shinobu, porque antes me gustaría que lográramos con este video 15,000 likes. Así que si quieres oír la narración con la voz de Shinobu, dale like. Mientras tanto, voy a empezar con Iris. Iris es una ninfa del arco iris, emparentada con el aire, el mar, la tierra y el cielo. Es hija de la ninfa oceánica Electra y nieta de Ponto, el dios marino, y de Gea, la madre tierra. Su esposo o amante es Céfiro, el viento del oeste. Iris es una mujer muy joven y muy hermosa que lleva una amplia túnica flotando en el aire, un caduceo en la mano, alas doradas y sandalias aladas. Gracias a sus relaciones familiares, está igualmente a sus anchas sobre la tierra o bajo ella, en el mar o en el cielo. En consecuencia, es mensajera ideal para el gran dios Zeus y su esposa Hera, que junto con Hermes la utiliza para llevar mensajes a los dioses y los hombres. Cuando Iris tiene un mensaje para uno de los dioses, lo lleva volando a toda velocidad con sus alas doradas. Si el destinatario es un dios marino, se sumerge en las profundidades. Si el mensaje es para Hades o alguien de sus demonios, se introduce sin miedo en las tenebrosas cavernas del más allá. Pero si tiene un mensaje para un hombre o una mujer mortal, entonces Iris corre con él por el arco iris, que sirve de puente entre el cielo y la tierra, y sus sandalias aladas la llevan sin pérdida de tiempo a su destino. Básicamente este personaje es como si fuera parecido a Mercurio. Es ese mensajero entre los dioses y los humanos. Ahora te voy a contar una historia de mitología que me parece súper bonita. La historia de Eco y Narciso. Seguramente has escuchado un poco de Eco y también de Narciso. Entre todas las ninfas de la montaña, ninguna había tan encantadora como Eco. Solo tenía un pequeño defecto: hablaba demasiado. Caraqueaba todo el día y cualquiera que fuese el tema, ella siempre tenía la última palabra. Un día que Zeus estaba gozando con las ninfas, apareció de pronto su esposa Hera. Zeus es un dios abundante en todos los sentidos. Zeus en general jugueteaba con todas las ninfas y los dioses y las diosas y las humanas y los humanos. Así era Zeus. Todas huyeron menos Eco, quien, para distraer a la diosa, dando tiempo a todas las ninfas para esconderse, se puso a hablar. Pero apenas se dio cuenta Hera del engaño, montó en cólera y le dijo: no volverás a burlarte nunca más. Esta lengua tan ágil que tienes perderá su poder. De ahora en adelante no podrás iniciar conversación alguna, ni hacer otra cosa que aquello de lo que ahora estás tan ansiosa: replicar. En verdad vas a tener que tener siempre la última palabra, Eco. Pero solo esto podrás hablar. Nunca podrás volver a hablar tú la primera. Eco comprendió bien pronto lo cruel que era aquel castigo. Un día se enamoró, y para su desgracia, de un joven cazador que no podía amarse más que a sí mismo. Era Narciso, un joven maravilloso, pero con una frialdad tan grande como su belleza. Eco vagaba a través de los montes y valles en busca de Narciso. ¿Cómo habría deseado hablarle y hacerle
que él se enamorara de ella con solo hablarle. Un día, cuando Narciso estaba de casa, le aconteció alejarse de sus compañeros. «¿Hay alguien por aquí?», gritó. «Por aquí», dijo Eco. Ante esa extraña respuesta se asombró Narciso, mirando a su entorno, y no pudo ver a nadie. «Acércate», gritó. Respondió Eco. «Acércate». Esperó Narciso, pero no viendo aparecer a nadie, gritó nuevamente. «¿Por qué estás tan lejos de mí?». «Lejos de mí», dijo Eco. Y entonces dijo Narciso: «Deberíamos estar juntos». Y Eco, feliz, se precipitó hacia Narciso con los brazos abiertos para abrazarlo. Narciso retrocedió de golpe. «¡No me toques!», gritó. «Moriría antes de pertenecerte». «¿Pertenecerte?», suspiró Eco. Pero todo fue en vano. El joven se alejó, dejando a la ninfa para esconderse en un denso bosque. Y desde entonces Eco no volvió a dejarse ver. Cavernas y riscos montañosos fueron su hogar. Su cuerpo adelgazó por el dolor y la melancolía hasta que se quedó sin carne. Sus huesos se transformaron en rocas y no quedó nada más de ella que su voz, con la cual responde todavía a todo aquel que la llama. Cruel Narciso. No fue solo el corazón de Eco, sino de muchos otros los que se destrozaron por él. Pero tarde o temprano también llegó el castigo para él. Una muchacha a la que él había rechazado clamó a la diosa de la venganza. «Venga pronto el tiempo», rogó ella, «en que Narciso pueda comprender lo que es amar sin ser correspondido». Y la diosa de la venganza escuchó esta plegaria. Había en medio de los montes una límpida fuente a la cual, por alguna razón desconocida, los pastores no llevaban nunca a beber a sus ganados. Había en medio de los montes una límpida fuente a la cual, por alguna razón desconocida, los pastores no llevaban nunca a beber a sus ganados. Ninguna cabra del monte ni bestia del bosque iba jamás a beber de ella. Fresca hierba verde crecía a su alrededor y las rocas la defendían con su sombra de los abrasadores rayos del sol. El agua era clara y cristalina. Ninguna rama muerta, ninguna hoja muerta. Nada la manchaba. Atraído por la casa, llegó un día Narciso hasta ella. Hacía mucho calor y estaba sediento. Se inclinó para beber y vio reflejada su bellísima imagen. «Es el espíritu del agua», se dijo, puesto que jamás se había visto en un espejo. Encantado, se arrodilló para mirar y ya no pudo apartar su mirada del agua. Se inclinó aún más para besar aquellos labios semiabiertos y alargó los brazos para abrazar aquella imagen tan encantadora. Tocando el agua, la imagen desapareció, esparcida en 1000 ondas. Al cabo de un segundo, volvió a aparecer, tan clara y nítida como antes. «Espíritu hermoso», dijo Narciso, «¿por qué me huyes? No puede disgustarte mi rostro, porque todas las ninfas de las montañas se enamoran de mí. Y tú mismo tienes todo el aspecto de no ser indiferente. Tu sonrisa responde a la mía. Cuando tiendo los brazos hacia ti, tú haces lo mismo». Ardientes lágrimas de deseo bañaron sus mejillas y cayeron sobre la superficie cristalina del agua. Y de nuevo la imagen desapareció. «No te vayas»,
Si no puedo tocarte, déjame al menos verte. Y Narciso ya no pudo alejarse de allí. Un día tras otro se quedó de rodillas sobre el agua, devorando con los ojos su propia imagen. El amor que había despreciado tantas veces lo consumía ahora de tal modo que perdió el color y no fue ya nada más que una sombra de sí mismo. No podía hacer otra cosa que suspirar y ¡ay, ay! Y Eco le respondía ¡ay! Al final, Narciso se desvaneció del todo y desapareció del mundo de los vivos. Pero su sombra, mientras atravesaba la laguna Estigia, no podía apartar su vista del río para captar por última vez esa imagen tan amada. Las ninfas que le habían entregado su amor construyeron con leña de los bosques una gran pila funeraria y hubieran querido incinerar su cuerpo, pero como era de costumbre, en ningún lugar pudieron encontrar sus restos. Solo una flor blanca como la cera y con el corazón púrpura encontraron en el sitio donde él solía arrodillarse y suspirar. Las ninfas desoladas dieron a esa pálida y melancólica flor su nombre, Narciso. Me encanta esta historia y justo ahora parece que se habla tanto de los narcisistas que parece que vienen un poco de todas estas características. ¿Tú conoces a alguien así? Déjamelo en los comentarios. Ahora te voy a contar la historia de la esposa de Plutón. Me encanta esta historia. En las profundidades del Etna habían sepultado los dioses un cierto número de terribles gigantes que vomitaban fuego. Los monstruos hacían toda clase de esfuerzos por liberarse y sacudiendo violentamente a la tierra que Plutón, el rey de los infiernos, se sintió alarmado. Podrían remover fácilmente las rocas y abrir un pasaje del reino de los muertos a la luz del día. Y montado en su carro de oro, tuvo que ir a vigilar los daños causados por los gigantes. Afrodita, la diosa de la belleza, esa es otra historia que te contaré después. Me encanta también. La diosa de la belleza y del amor se encontraba aquel día sentada en la ladera de una montaña, jugando con su hijo Eros. Cuando vio pasar a Plutón en su carro, tirado por negros y relucientes caballos, dijo: «Hijo mío, aquí hay uno que desafía tu poder y el mío. Pronto, toma tus datos para un mal pecho de este oscuro monarca. Has de sentir también a él las penas del amor, pues ¿por qué sería el único inmune?». A estas palabras se levantó presuroso Eros. Escogió el dardo más largo de su carcaj, lo puso en el arco, la cuerda la estiró y lo lanzó directo al corazón de Plutón. El lúgubre rey, aunque había podido ver muchísimas jóvenes hermosas en el reino de los muertos, donde tenía sus dominios, nunca se había enamorado. Pero he aquí que repentinamente un extraño fuego ardió en sus venas y la mirada de sus ojos severos se hizo melancólica. Ante su vista estaba la belleza de una graciosa muchachita que iba recogiendo flores. Era Proserpina, hija de Deméter, diosa de los cereales, la cual, alejándose de sus amigas, había llenado ya su cesto de flores y estaba ahora recogiendo en su delantal lirios y violetas. El dios vio a Proserpina y se enamoró inmediatamente. Con un movimiento del brazo la cogió y la subió al carro y escapó de los montes. Con un movimiento del brazo la cogió y la subió al carro y escapó rápidamente.
Arriba del carro gritaba la muchacha y las flores de su delantal se desparramaron por la tierra. ¡Madre! También llamó a sus amigas, pues estos ya no se veían porque los caballos de Plutón corrían a toda velocidad. En un momento alcanzaron el río Ciane. Proserpina se debatía, se sentó, se desató, cayó al suelo, pero ya la tenía firmemente agarrada. Golpeó la rodilla del río y la tierra se abrió, tragándose las profundidades de las tinieblas los caballos, el carro, Plutón y Proserpina. Buscó a su hija de extremo a extremo de la tierra, pero nadie supo dónde se encontraba Proserpina. Al final, cansada y sin esperanzas, regresó a Sicilia. El río se había cerrado prontamente. Donde Plutón había abierto la tierra y descendió a su reino. Una ninfa había visto que Plutón arrebataba por sorpresa y le hubiera gustado poder decírselo a Deméter en el temor, pero no se lo dijo por el temor al futuro. Sin embargo, había recogido el cinto que Proserpina había dejado caer y que lo hizo flotar sobre la ola y lo mandó a los pies de Deméter. Comprendió entonces la diosa que su hija había desaparecido, pero jamás sospechó que fuera Plutón quien la hubiera raptado, sino que culpó a la inocente tierra. «Suelo ingrato», dijo, «yo te hice fértil, te cubrí de hierba y de semillas, y tú me pagas así. No gozarás nunca más de mis favores». Aquel año hubo la peor cosecha que jamás la humanidad había tenido. Nada crecía, nada prosperaba. Morían las reses, ya que las hierbas no querían germinar. En vano trabajaban los hombres y los bueyes. Aquel año el sol era excesivamente duro o la lluvia caía torrencialmente. Solo los cardos y la cizaña prosperaban. Parecía como si todos los hombres fueran a morir de hambre. «Esto no puede durar», dijo Zeus poderoso. «Es preciso que yo intervenga». Y mandó a todos los dioses y diosas para que fueran a implorar a Deméter. Pero ella respondía a todos de la misma forma: «La tierra no producirá frutos hasta que yo no vea de nuevo a mi hija». Zeus sabía muy bien dónde se encontraba Proserpina, pero tenía reparos en quitar a su hermano el único placer de su vida, aunque comprendió que si la razón humana quería ser salvada, no tendría más remedio que hacerlo. Llamó entonces a Hermes y le dijo: «Desciende a los infiernos, hijo mío, y pídele que te devuelva a su esposa. Si no ha tomado alimento alguno en el reino de los muertos, ella podrá volver con su madre para siempre». Hermes, el de los pies alados, descendió a las tinieblas y en el tétrico palacio del rey encontró a Proserpina al lado de Plutón. Estaba pálida y triste. Ningún tesoro de aquel reino subterráneo podía devolverle la sonrisa a sus labios. «¿No tienes flores aquí?», le decía su marido cuando él la recubría de alhajas. «Las joyas no tienen perfume». «No las quiero». Cuando vio a Hermes y escuchó su mensaje, su corazón saltó de alegría, pues sabía que Plutón no sería capaz de desobedecer a su hermano, así que sus mejillas sonrojaron y le brillaron los ojos. Se levantó inmediatamente, dispuesta a partir. Solo una cosa la turbaba. Ya no podía abandonar para siempre el reino de los muertos, pues había aceptado de manos de Plutón una granada y había chupado la dulce pulpa de 4 de sus granos. Con el corazón afligido, preparó Plutón su carro de oro y metió en él a Proserpina. Hermes tomó las riendas. «Querida esposa», dijo el rey, con la voz trémula, «no me olvides, te lo ruego. Yo te amo y me sentiré muy triste».
y muy solo durante estos 8 meses de tu ausencia. Y si piensas que mi palacio es demasiado oscuro y frío para regresar en él, piensa al menos que tu marido es grande entre los inmortales. Ahora ve y goza de tus flores. Hermes anduvo con los negros caballos hacia el templo de Deméter. Escuchó la diosa el rodar del carro, y como un ciervo saltando a través de las colinas, salió ella para recibir a su hija. Proserpina se lanzó en los brazos de su madre, y la tristeza de lo que había sucedido se convirtió en gozo. Y sigue así, hasta el día de hoy. Durante una tercera parte del año regresa Proserpina a la triste morada de Plutón, 1 mes por cada grano comido. En este tiempo, la naturaleza está muerta. Caen las hojas, dejan de producir la tierra. Pero por la primavera, Proserpina regresa y con ella se abren las flores para seguir luego con la fecundidad del verano y las ricas cosechas del otoño. Y así es como nosotros tenemos las estaciones. ¿A poco no es una historia hermosa? Y esta es la última historia. Se llama Prometeo roba el fuego sagrado y la caja de Pandora. Esta historia es buenísima. Soy una villana. Hubo un tiempo en el que los dioses no existían. Solo el cielo y la tierra existían. Ellos fueron nuestros primeros padres, y de ellos nacieron los primeros gigantes vitales. Durante siglos y siglos, los titanes reinaron sobre el universo. Pero llegó un momento en que los dioses, que eran sus hijos, se rebelaron contra ellos y los destronaron. Desde entonces, Zeus se convirtió en el jefe supremo del universo, y su mujer era la reina del cielo. Pero entonces no había aparecido hombre alguno sobre la tierra, y como ningún animal parecía lo suficientemente digno como para reinar sobre los otros, los dioses decidieron crear otra criatura. Se encargó esta misión a uno de los titanes, Prometeo. El titán bajó del cielo, tomó arcilla, la mezcló con el agua, la amasó y este barro lo moldeó a semejanza de los dioses. Creó al hombre derecho sobre sus piernas, porque quiso que mirara hacia el cielo y no a la tierra como los animales. Y después de esto comenzó a pensar, ¿qué dones podré considerar a esta criatura mía para que sea superior a todos los demás seres creados? Afortunadamente su hermano Epimeteo había repartido los mejores dones entre los animales: la fuerza, la audacia, la astucia, la velocidad. Había distribuido a unos las alas, las garras, las escamas, los cuernos y otros medios de defensa. Pero el inteligente Prometeo pensó en el fuego. ¡Qué maravilloso don! Con solo la ayuda del fuego, se dijo, el hombre podrá fabricarse las armas, vencer a las fieras, forjar sus utensilios, trabajar la tierra y convertirse en maestro de todas las artes. ¿Qué le importará no tener pelaje, ni plumas, escamas o caparazones? El fuego calentará su hogar y no temerá a la lluvia, ni a la nieve, ni al salvaje viento del norte. Prometeo regresó al cielo, acercó su antorcha al carro solar y bajó de nuevo a la tierra para entregar el fuego a los hombres. Y se marchó loco de emoción. Pero Zeus, sentado en lo alto del Olimpo y rodeado por los demás dioses, saboreando el néctar y la ambrosía, arrugó el ceño. Se sentía celoso del poder del hombre. Esta criatura que puede mirar al cielo es muy superior realmente a todos los animales, se dijo. Es casi igual a los dioses, pero yo pondré un freno a su poder mal adquirido.
y Zeus creó a la mujer. O sea que somos un freno, ¿no? La hizo bella como una diosa. Todos los inmortales la colmaron de dones para hacerla aún más seductora. Fue llamada Pandora, que significa don de todo. Y cuando estuvo acabada, Zeus presentó a los titanes tan maravillosa criatura. Prometeo puso en guardia a sus hermanos. Cuidado, desconfío de los regalos del astuto Zeus. Me odia porque he robado el fuego sagrado para dárselo a los hombres. Pero decime, Teo, que se sintió encantado con Pandora. La introdujo en su corazón, en su casa. Pero Teo, que se sintió encantado con Pandora, la introdujo en su corazón, en su casa. Poseía un arca en la cual estaban encerrados los dones que no podía haber repartido entre los animales en el momento de su creación. Y entonces le dijo a Pandora, al llevarla a su casa, que no debía tocar el arca. No debes abrirla bajo ningún pretexto, le dijo. Pero los dioses habían dado a Pandora, más que cualquier otra cosa, la curiosidad. Y así apenas se encontró sola, se precipitó hacia adelante. No creo que sea un gran pecado, pensó. Echaré un vistazo para ver qué hay. Y abrió la caja. Del ánfora abierta salió un hueste de demonios y plagas, de toda clase de males y vicios, la envidia, la perversidad, la venganza. Todo se disparó en todos sentidos. Pandora quiso poner de nuevo la tapa, pero ya era demasiado tarde. El ánfora estaba casi vacía. Solo quedaba la esperanza que, por fortuna, nunca abandona la humanidad. Ya no había peligro alguno de que los hombres se convirtieran en rivales de los dioses. Tenían ya en sí mismos enemigos muchísimo más peligrosos de las fieras. Pero Zeus no estaba satisfecho todavía. Y no renunciaba a castigar a Prometeo. El ladrón que ha robado el fuego sagrado por amor a los hombres será castigado, sentenció Zeus. Será encadenado a la roca más alta del Cáucaso, donde jamás podrá llegar el hombre. Allí vivirá preso y gimiendo, calcinado con los rayos del sol, y yo mandaré un buitre para devorarlo. Y sus entrañas volverán a crecer tras ser devoradas. Prometeo no emite un solo gemido, no imploró piedad, no se arrepintió de lo que había hecho, ni se hincó de rodillas ante el tirano. Y a pesar de las cadenas, el sol, el buitre, jamás reveló a nadie su dolor. Y esta es la última historia. Si te gustó este video, recuerda darle like, comenta, suscríbete y comparte. Y si quieres que sea narrado por Shinobu, entonces ayúdame a llegar a los 15,000 likes. Por cierto, gracias por el super gracias. Nos vemos el siguiente martes.